El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. El cinturón de Dios. El cinturón de Dios. El cinturón de Dios. Y hemos tomado la siguiente base bíblica. Carta a los Gálatas, capítulo 5. Carta a los Gálatas. Carta del apóstol San Pablo. Capítulo 5, verso 22 al 23. Dice la palabra de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Porque los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora que vivimos en el Espíritu, andemos en el Espíritu. Amén. Amén. Dios nos bendiga. Cierre ahora su Biblia y vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos dé entendimiento espiritual, que nos dé inteligencia espiritual. Nosotros podamos recibir esta palabra y acomodar lo que es espiritual a lo espiritual. Oremos. Padre celestial, te damos gracias, Señor, en esta hora. Hemos leído tu palabra, Señor, y nos acercamos con humildad a ti, rogándote que abra nuestros sentidos espirituales. Abre, Señor, nuestro entendimiento espiritual. Permite, Señor, que tu palabra sea implantada en nuestros corazones, como la buena semilla que cae en la buena tierra y ella lleva fruto para la gloria de tu nombre. Reprendemos ahora toda malicia del adversario, toda malicia, Señor, en nuestros corazones la echamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Y te rogamos, Señor, que tú tomes control y autoridad sobre el clima espiritual que rodea esta predicación. Abre los sentidos de aquellos, Señor, que están tapados espiritualmente, que están embotados, que están ciegos. Abre sus oídos, sus sentidos espirituales. Dales visión, entendimiento, inteligencia espiritual de tu palabra. Te lo rogamos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Puede tomar su lugar, amado hermano, siéntase cómodo allí. Le voy a rogar atención, entonces en los próximos minutos vamos a irnos introduciendo poco a poco hasta llegar a los argumentos de esta disertación y derivar de allí algunas aplicaciones espirituales que esperamos sean prácticas para nuestras vidas, seguir creciendo espiritualmente en la fe que es en Cristo Jesús. El fruto del Espíritu es el conjunto de cualidades morales y espirituales que debe manifestar todo creyente genuino. Amén. Mas el fruto, dice San Pablo inspirado acá, mas el fruto del Espíritu es, y comienza a explicar y a decir cuál es ese fruto. Es interesante que la frase dice, más el fruto. No dice, más los frutos. Dice, más el fruto. Es interesante porque aquí está diciendo que el fruto es uno solo. Pero cuando nosotros leemos inmediatamente el texto nos damos cuenta que ese fruto que es uno tiene varias manifestaciones, tiene varias expresiones. Sigue diciendo el apóstol, mas el fruto del Espíritu es amor. Y de allí viene una serie de manifestaciones que son expresiones de este solo fruto. ¿Cuál es entonces el fruto del Espíritu? El amor.
Definitivamente, el amor. El resto, ¿qué son? Expresiones, manifestaciones del amor. Dice Pablo: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y remate el apóstol y dice: contra estas cosas no existe ley. ¿Qué es lo que Pablo está explicando aquí? Que no hay ley que te impida crecer en estas cosas. No hay ley que te impida, no hay mandamiento que te impida crecer en estas cosas. Es decir, en el amor. No hay una medida. En el gozo. Y en cada una de las expresiones que allí el apóstol menciona. Hay un llamado también del apóstol inmediatamente a que usted y yo, que hemos nacido espiritualmente de nuevo, por el poder del Espíritu Santo, nosotros mantengamos crucificada la carne con sus pasiones y deseos. Ya hemos explicado anteriormente a qué se refiere Pablo con esa expresión carne, ¿sí? En disertaciones anteriores lo hemos explicado ampliamente. Busque el título en nuestro canal, Nuestro más poderoso enemigo, y usted va a saber con profundidad a qué se está refiriendo Pablo cuando dice que los que somos de Cristo hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y por último, hay un llamado a que nosotros sigamos perseverando, ¿sí? Perseverando en la guianza que el Espíritu Santo da a todos los que son hijos de Dios. Dice que los que somos de Cristo Jesús debemos seguir perseverando, viviendo en el Espíritu. ¿Qué es vivir en el Espíritu? Vivir en el Espíritu es sencillamente ser guiados por la voluntad del Espíritu Santo de Dios. Ser guiados por el Espíritu de Dios para que en nosotros el carácter de Jesucristo, que está representado por cada una de estas expresiones, el Espíritu Santo las produzca también en nosotros. La tarea más colosal, la tarea más importante del Espíritu de Dios en este tiempo a favor de nuestras vidas es la transformación de nuestro carácter carnal, nuestro carácter mundano, transformarlo a la imagen espiritual del carácter del Hijo de Dios, el hombre perfecto, nuestro Señor Jesucristo. A su nombre. Entre ellos la fidelidad. Esta se requiere en cada aspecto de la vida cristiana, para ofrendar, para mantenernos firmes en la batalla espiritual hasta el final, para ejercer un ministerio, para adornar la doctrina cristiana, para soportar las pruebas, para dar testimonio, para adorar, para predicar y enseñar la palabra de Dios, etc. Amén. Entre las expresiones que Pablo dice aquí, que son expresiones que nos hablan del fruto del Espíritu, hay una que se llama, o fue traducida, ¿no?, allí como fe. Dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Dice allí fe, es lo que sigue. Esa traducción debió ser un poco más completa, ¿no? Porque cuando tú lees la palabra fe en la Biblia, debes saber que de acuerdo al contexto en donde se encuentra, fe puede tener varios significados. En este contexto en el que se está leyendo la palabra fe, para no ser confundido con lo que Pablo llama los dones del Espíritu, que está en el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, y allí habla también de 9 expresiones, 9 manifestaciones del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Para no confundirlo con el don de fe, la mejor forma de traducir esta expresión acá en Gálatas capítulo 5 debe ser la palabra fidelidad. Por eso decimos que la fidelidad
como una expresión del fruto del Espíritu, se requiere en todas las actividades de la vida cristiana. Para adorar a Dios, por ejemplo, alabarle, se requiere ser fiel. Para ministrar los dones del Espíritu, para ministrar un ministerio, aquellos que hemos sido llamados por el Señor para un ministerio, se requiere fidelidad. Para usted ser un buen padre de familia, una buena madre de familia, se requiere fidelidad. Para ser un testigo del Señor, un buen cristiano con un buen testimonio ante la sociedad, se requiere la fidelidad. Y en fin, para todas las manifestaciones, para todas las actividades de usted como cristiano, se requiere la fidelidad. Esta palabra es una palabra interesante. Esta que fue traducida aquí como fe es una palabra interesante, porque este es uno de los significados que nosotros podemos aprender. Ser gente de fe es ser gente fiel. Fe es fidelidad. Pero cuando nos vamos al vocablo hebreo original que se usa para la expresión fe, hay otros 3 sentidos que aprendemos de esta expresión. Cuando hablamos de fe en el antiguo pacto, en las escrituras del Antiguo Testamento, se usa la expresión emuná. Emuná. Emuná en hebreo. Emuná. Y emuná es más que fe. Emuná es más que fidelidad. Emuná es firmeza. Firmeza, ¿sí?, de carácter. Firmeza. Emuná también se refiere a la confianza. Confianza que tú y yo debemos tener en las promesas de Dios. Emuná es confianza. Entonces, estos 2 sentidos son importantes que nosotros entendamos, que también abarcan el significado de la expresión que Pablo usa acá, ¿sí?, como una expresión del fruto del Espíritu. Emuná también es una palabra que está ligada, asociada al vocablo amén. El vocablo amén, que es un vocablo hebreo, un acróstico hebreo, un acrónimo. Amén no significa así sea, como nos enseñaron tradicionalmente a muchos de nosotros, que amén significa así sea. No, amén es un acróstico. Amén viene de las siguientes palabras, ¿sí? La inicial de estas palabras es la que conforma el acróstico, el acrónimo, amén. Adonai, Melech, el Neman. Adonai, Melech, el Neman. Adonai se traduce literalmente como mi Señor. Mi Señor. Adonai es una traducción del hebreo que es mi Señor. Eso es lo que significa literalmente la expresión Adonai. Es un eufemismo para reemplazar el nombre de Dios en las escrituras del antiguo pacto. Cuando los copistas encontraban el nombre de Dios, por no mencionarlo, incluso a veces por no escribirlo, ellos lo sustituían con este eufemismo. Un eufemismo es una figura retórica, una figura gramatical, una figura poética, ¿sí?, podemos decirlo. Adonai era reemplazado o reemplazaba el nombre de Dios en las escrituras. Melech es una expresión que significa el rey. Melech, el rey. Él es el nombre original de Dios. Él. El nombre original de Dios. El nombre primario de Dios es Él. Él. Y por último, Neman, que significa en nuestro idioma, esa expresión significa fiel, verdadero, fiel, verdadero.
Si usted va al libro de Apocalipsis capítulo 3, verso 14, libro de Apocalipsis capítulo 3, verso 14, la Biblia nos revela quién es el amén de Dios. Esa expresión que, juntando las palabras, lo que nos dice es que el Señor es el Rey, que Dios es fiel y verdadero. Esa expresión, ese nombre le es atribuido a una persona específica. Vamos a leer libro de Apocalipsis, capítulo 3 y el verso 14. Y usted confirma allí quién es el amén de Dios. Una expresión que lo que está diciendo es que lo que Dios ha dicho es fiel, que es certero, que es la palabra de un rey, que es la palabra de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Escuchemos entonces. Apocalipsis 3:14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Como usted puede ver entonces allí, dos cosas están bien claras. Uno, que el amén de Dios tiene nombre propio, es una persona, y su nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios. A su nombre, Jesucristo es el amén de Dios. Entonces, cuando uno escucha algo y eso le ministra, le edifica, ¿verdad? Al escucharlo, usted no puede estar diciendo amén de aquí en adelante a cualquier cosa. ¿Me entiende? Solo a qué le damos el amén: a lo que es fiel, a lo que es verdadero, a lo que viene directo de la palabra de Dios. Amén. Lo otro que aprendemos allí es que la palabra amén definitivamente está asociada con la palabra emuná, que hemos dicho que uno de sus sentidos, de su significado es fidelidad. Fidelidad. Entonces, cuando nosotros decimos amén, lo que estamos diciendo es que Dios es fiel en lo que ha dicho. Lo que hemos escuchado de parte del Señor es fiel, es verdadero, se va a cumplir, eso se va a dar. Pase el cielo, pase la tierra, venga lo que venga, suceda lo que suceda, lo que Dios ha dicho se cumplirá. Alabado sea el nombre del Señor. La fidelidad es la cualidad de una persona en quien se puede confiar plenamente. La Biblia enseña que Dios es fiel, por tanto sus hijos deben también tener esta cualidad. Amén. Decimos que todo hijo tiene que parecerse a su padre, ¿verdad? Porque el lema popular dice que el hijo del tigre, ¿verdad? Sale pintado, sale tigrillo. Se tiene que parecer al tigre, ¿no? Porque es hijo. Igual, si tú y yo somos hijos de Dios, tenemos que parecernos a nuestro Padre Celestial. Y la Biblia dice que Él es fiel. Por tanto, nosotros también tenemos que ser gente fiel. Descubramos entonces una doble dimensión de este fruto espiritual. Amén. Hay una doble dimensión. Vamos a ver la fidelidad, ¿verdad?, con respecto a nuestro Dios. La Biblia dice que Dios es fiel. Y la segunda dimensión, la segunda verdad espiritual con la que queremos asociar esta virtud es con el creyente. Nuestro segundo punto dice: la fidelidad del cristiano. La fidelidad del cristiano. Entonces nos vamos a enfocar en esta primera dimensión, ¿no?, de esta virtud a la que hemos llamado fidelidad. Fidelidad, pero que también abarca, ¿sí?, otros sentidos, como son la firmeza, la confianza, ¿sí? La firmeza, la confianza. Una persona que es de fe, una persona que es fiel, es, como consecuencia, es una persona confiable. Amén. Entonces enfoquémonos en nuestra primera dimensión, la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios. Según el profeta Isaías, la fidelidad es el cinturón de Dios. Muy bien. Hay un profeta que declaró, Isaías 11:5. capítulo 11, verso 5.
Isaías 11:5, y nos dice allí en forma poética, el profeta nos dice que el cinturón que tiene Dios es la fidelidad. Vamos a leer el texto. Isaías 11:5. Y será la justicia cinto de sus lomos. Será la justicia Cinto de sus lomos. Y la fidelidad ceñidor de su cintura. ceñidor de su cintura. ¿Para qué sirve un cinturón? Mire, yo tengo un cinturón, usted debe tener uno también. ¿Para qué sirve? Para sujetar, para ceñir, apretar, ¿verdad? Así que el cinturón de Dios es efectivamente su fidelidad. Su fidelidad. Dios es fiel y Él no usa el cinturón como lo usamos a veces nosotros los padres, ¿verdad? Para castigar, ¿sí? Para dar fuetazos, cinturonazos. No, Dios lo usa, ¿verdad? Para aplicar su fidelidad. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermano? ¿Qué Padre tenemos nosotros, no? ¿Qué Padre tenemos nosotros? La fidelidad de Dios es comparada con un cinturón, porque esta pieza es aquella que amarra todas las prendas del vestido, mientras que la fidelidad es el adorno de la doctrina. Los cinturones modernos son elegantes. La doctrina en sí viene a ser la obra negra del constructor o albañil. Eso es. La doctrina viene haciendo la obra negra del albañil, del maestro de obra, del constructor. Entonces, ¿qué viene siendo la fidelidad en esa obra? Los acabados, ¿verdad? ¿Cómo le llama, hermano? Obra blanca. ¿Ya vio? Obra blanca. Los acabados. A ver si entendieron. A ver si entendieron. Mientras que nosotros, los maestros, los pastores, los predicadores, los ministros de la palabra, adornamos su fe con la doctrina que enseñamos, la adornamos. En realidad lo que nosotros hacemos es sencillamente construir la obra en gris o en negro, como le llaman. Hacemos la obra negra, ¿verdad? Pero Dios hace lo que se llama el acabado. Dios es realmente quien le da ese toque de belleza, ese toque de estética a la obra. Y la pregunta es, ¿cuál obra? Bueno, la palabra de Dios, cuando se predica, cuando se enseña, ella tiene la cualidad de corregir. La palabra de Dios es útil para enseñar, educar, edificar, redarguir, corregir, instruir en justicia. ¿Ve? Entonces, cuando nosotros enseñamos doctrina, cuando enseñamos la palabra de Dios, hacemos la obra gris, la obra negra. Ya entiendo por qué es que a muchos no les gusta ser corregidos, ¿no? Porque es que de todas maneras esto no es la obra final. La obra final la hace el Señor. Él es quien hace los acabados. Él es quien hace la obra blanca. Pero nosotros tenemos que usar la palabra de Dios como ministros para hacer esa obra. ¿Cuál obra? Es la pregunta del millón. ¿Cuál obra? Bueno, ya yo se los mencioné. ¿Cuál es la obra más importante que el Espíritu Santo en este tiempo está haciendo en cada creyente? ¿Cuál? Reconstruir el carácter perfecto, santo, justo de nuestro Señor Jesucristo en cada uno de nosotros. Porque es que nosotros no estamos en obra negra, estamos en obra bruta. Y algunos somos más brutos que otros, ¿no? ¿Sabe lo que cuesta corregir el carácter de una persona, de un creyente? Eso no es tan fácil, mi amado hermano. Esa es una tarea que muy pocos la quieren hacer. Esa es una tarea que no le gusta hacerlo a nadie. ¿Me entiende? Más de un pastor le huye a esta tarea, porque no quiere lastimar susceptibilidad de sentimientos y emociones en muchos creyentes que tienen las emociones aquí a flor de piel.
Son creyentes que a lo largo de los años del ministerio que yo llevo ejerciendo, yo los llamo creyentes galleta de huevo. ¿Me entiendes? ¿Dónde te pongo para que no te quiebres? Galleta griega. ¿Dónde te pongo para que no te quiebres? ¿Qué te digo para que no te ofendas? ¿Cómo te lo tengo que decir para que no te lastime tus emociones, tus sentimientos? ¿Sí? No me toques, no me toques, no me toques. Cuidado. ¿Ve? Entonces por eso es que a muchos no les gusta esta tarea. ¿Me entiende? Pero hay que hacerla. Y hay que hacerla en obra negra. ¿Sí? Lo que nosotros hacemos es sencillamente el principio de la tarea. Dios, el Espíritu Santo, por medio de su poder, hace el acabado. Hace el acabado. Pero la obra a la que nos estamos refiriendo es esa. La promesa del Señor es que aquel que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará, la terminará hasta el día de Jesucristo. A su nombre. Así que no te desanimes, hermano. Aquí nadie todavía es producto acabado, ¿no? Aquí nadie todavía es producto final. Todos estamos en el proceso. Todos estamos en el proceso. Todos, dice todos. Entiéndalo. Desde aquí, desde mi corazón se los digo y se los comparto a ustedes. Seguramente ustedes también están en el proceso. De pronto algunos más adelantados, ¿verdad? De pronto otros más atrasados. Sí, pero todos estamos en el proceso. Y la promesa del Señor es que la va a terminar, esa obra la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Dios es fiel para cumplir sus promesas escritas. Hebreos 10:23. Hay una promesa del Señor, dice, en la carta a los Hebreos, y Él es fiel para cumplirlas. ¿Sí? Hebreos 10:23. 10:23. Escuche cómo dice allí. Retengamos firme la confesión de la esperanza sin vacilación, porque fiel es el que lo ha prometido. Amén. Dios ha prometido terminar su obra en nosotros. Ahí está el autor de la carta a los Hebreos diciéndolo. Solo nosotros debemos tener la actitud correcta, ¿sí? Colaborar con la obra que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Colaborar. No resistir la obra del Espíritu. No resistirla. ¿Sí? Ahora, entienda, como lo hemos dicho, el Espíritu Santo va a usar a alguien que sea tu afinador, como escuché ayer, tu esmeril. El Espíritu Santo va a usar a alguien. Los que están casados, ¿quién crees tú que va a usar? Al esposo, a la esposa. ¿Sí? Escuché decir de un rabino esta verdad espiritual. Dios no se equivocó al darte la esposa, el esposo que tú tienes. Dios no se equivocó. Esa persona es la persona que tiene toda capacidad, dice este rabino. Tiene toda la capacidad para hacerte a ti salir de quicios. O sea, volarte la piedra, mi hermano. ¿Me entiendes? Ese es el esmeril que Dios está usando para ti. Ese es el esmeril. ¿Me entiendes? Entonces, cuando tu esposa, tu esposo, ¿ve? Te huele la piedra, te saque de quicios, no le pidas al Señor, Señor, elimínalo o ilumínalo. No le diga eso. Dale gracias a Dios, Señor, está usando a mi esposa, está usando a mi esposo. Digan amén, hermano, digan amén. Está usándolo, está usándola. ¿Me entiendes? La obra no la estás haciendo tú. Entiéndelo, hermano, entiéndela, hermana. La obra la está haciendo el Espíritu Santo de Dios. Ahora, así como en tu casa, ¿ve? Dios usa a tu esposo, tu esposa. Aquí en la iglesia, ¿a quién crees tú que Dios usa? Dímelo. Dímelo con amor.
¿Te das cuenta? Es porque Dios tiene sus espacios en donde, y Dios tiene sus instrumentos, ¿ve? Para cada cosa, cada lugar. Cuando a un mentor, cuando a un cristiano aquí, a un colaborador de la iglesia, yo no le puedo llamar la atención, entonces el asunto está grave. Si yo no lo puedo exhortar a usted, si yo no lo puedo reprender a usted, si yo a usted no lo puedo llamar y pedirle cuentas, entonces yo no soy su pastor, ni usted tampoco es una oveja de aquí, de esta congregación. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Porque Dios está usando al pastor y está haciendo su tarea. ¿Me entiende? El pastor tiene dos cosas en su mano siempre para ejercer su labor. ¿Cuál crees tú que son? Salmo 23 te lo dice. La vara y el callado. ¿Ve? La vara y el callado. Ahora, el callado es un bastón especial que el pastor usa para direccionar. Termina como en un gancho, un interrogante. Cuando una oveja se desvía de la ruta, quiere salirse, quiere descarriarse, entonces viene el pastor con ese gancho y se lo pone en el cuello y le tuerce el cuello para que esa oveja terca, obstinada, se encarrile nuevamente. ¿Te das cuenta? Para eso es el callado. Para direccionar, para orientar, para dirigir. Una oveja se va en un hoyo. La oveja no tiene capacidad ni siquiera de salirse de un hueco. ¿Sabes qué hace el pastor? Viene y le tiende el gancho. ¿Me entiende? Y la jala, la saca con ese gancho del hueco en donde se metió. Ahora bien, usa también la vara. ¿La vara para qué es? ¿Para qué crees tú que es? La vara es para disciplinar. La vara es para corregir. Incluso a veces para herir. La vara es para herir. ¿Cómo así? Porque a veces a la oveja hay que darle sus palos, mi hermano. Hay que darle sus varazos, ¿me entiende? Hay que darle para que sienta lo que es el dolor. ¿Ve? E incluso cuando la oveja es rebelde, es por naturaleza es obstinada. Ni con el callado quiere corregir, ¿me entiende? Su andar. Entonces viene el pastor con la vara y ¡pah! Le quiebra la patica. ¡Qué pastor tan malvado! Cualquiera que ve ese cuadro así, pastoral, dice, no, pero es que este hombre no tiene amor. ¿No tiene amor? ¿Para qué crees tú que te disciplina? Por amor. Porque mejor es la reprensión manifiesta que el amor en oculto. ¿Te das cuenta? Entonces, entienda. Nosotros hacemos la obra negra. El Señor hace los acabados. Pero la obra alguien la tiene que comenzar. Y Dios va a usar a la gente. Hierro con hierro se aguza, dice el sabio Salomón. El hierro con el hierro se aguza. ¿Con qué se le saca filo? A un cuchillo. Meten el cuchillo en el fuego y con un esmeril especial, una pieza especial, la golpean hasta sacarle el filo y hacer ese cuchillo, hacerlo cortante. A su nombre. A su nombre. La Biblia dice, porque la palabra de Dios dice es viva y eficaz y es más que cortante que toda espada de dos filos. ¿Te das cuenta? Las espadas de dos filos son aquellas que cortan, tienen filo de ambos lados. Cortan al entrar y cortan al salir. Así que cuando el pastor toma la palabra en su boca para corregirte, ¿qué es lo más seguro que tú vas a sentir? Tú vas a sentir cortadas por todas partes. Y posiblemente te duelan y hasta sangre. Pero todo eso se hace con un propósito, mi hermano. ¿Ve? Que tú puedas tener en ti reconstruido
el carácter de nuestro Señor Jesucristo. A su nombre, a su nombre. Dios es fiel para perdonar. Primera de Juan 1:9. Dios es fiel para perdonar. Mire, dice que si tú pecas, pero le confiesas a Él tu pecado, es a Él, la sangre de Jesucristo te limpia de todo tu pecado. Él es fiel para hacer eso. Continuamos. Dios es fiel en su llamamiento. Cuando Él te llamó, 5:24. cuando Él te llamó, fue fiel. Dios no se equivocó. ¿Qué pasaje respalda eso? Primera a los Tesalonicenses 5:24. Y dice así, escúchalo. Primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Fiel es el que os llama. ¿Quién es el que hace el llamamiento? Dios. Ahora, Dios nos hace varios llamamientos. Escuchen. El primero de ellos es el llamamiento a su salvación, para ser salvos. Pero hay otros llamados que Dios hace. Dios nos llama al ministerio. Dios te llama al servicio. Dios nos llama a la santificación. Dios te llama a que seas santo, a que practiques la santidad. Dios nos llama finalmente al cielo. Dios nos va a llamar un día al cielo. ¿Sí? Ya sea que Él permita que estemos vivos al momento del arrebatamiento de la iglesia, o que nuestra vida aquí terrenal termine. Él nos va a llamar al cielo. En cualquiera de las dos situaciones, quien nos va a llamar es Él. Repito, te va a llamar en el momento en que la iglesia sea arrebatada. Te va a llamar y te va a transformar para estar con Él siempre. O si mueres, quien te va a hacer el llamado para entrar al cielo es el mismo Señor. Eso es fiel. ¿Cuántos creen eso? Las escrituras nos dicen más de 20 veces que Dios es fiel. La fidelidad es la naturaleza misma de Dios. El cinturón de Dios es usado para bendecir y no para castigar. ¿Se da cuenta usted? El cinturón de Dios es usado para bendecir, no para castigar, no para reprender. ¿Ve? Es para bendecir. Por eso es que Pablo, el apóstol, dice que todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios, a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Amén. Vamos a dejar este segundo punto, hermano, para una próxima ocasión. Creo que, bueno, ya el tiempo se nos acabó, por eso estoy diciéndoles esto. En nuestra próxima ocasión vamos a terminar esta segunda parte que tiene que ver con la fidelidad del cristiano. ¿Sí? La fidelidad tuya como hijo de Dios, la fidelidad mía como ministro del Señor. Hemos sido llamados también a ser fieles, así como nuestro Padre Celestial es fiel. Amén. Vamos a orar y demos gracias al Señor por su palabra en esta hora. Bendito Padre Celestial, te alabamos, Señor, por tu fidelidad, por tu amor, Señor, por tu inmensa misericordia. Tus misericordias son fieles cada mañana, porque tus misericordias son perpetuas, Señor, para con nosotros. Gracias, Padre, porque a pesar de que nosotros no seamos fieles, tú permaneces fiel. Gracias, Señor, por la firmeza. Gracias, Señor, por la confianza que tú, Señor, has puesto en nuestros corazones para creer, Señor, en tu palabra. Gracias, oh Dios. A los amigos y a las personas que nos están escuchando, nos están viendo a través de la web, cualquiera de nuestras plataformas. Si usted quiere tener a ese amigo fiel en su corazón, si tú quieres tener a Jesucristo como tu Dios, como tu amigo fiel, a partir de hoy que has escuchado su palabra, hoy que has escuchado que Él es fiel, que Él es el amén de Dios, el amén de Dios, el testigo fiel y verdadero, aquel que hoy se te presenta como tu Salvador. Si quieres invitarle a tu corazón, esta es tu decisión. Esto es lo que en tu voluntad así
has decidido, quiero invitarte para que hagas una sencilla oración de fe. Aquí en medio de nosotros hay alguien que nos visita. Le invito para que se ponga allí de pie donde está. Póngase de pie y repita conmigo esta oración. Sea quien sea, varón, mujer, niño, niña. Si usted quiere recibir a Jesucristo como su amigo fiel, su Dios, como su Señor, repita conmigo esta oración. Diga: Señor Jesús, yo he escuchado tu santa palabra. Creo que tú eres fiel, eres verdadero. Señor, te ruego que por la fe entres a mi corazón. Te invito a entrar, Señor. Toma el control de mi vida. Esta es mi decisión. Lo quiero hacer voluntariamente. Y te pido que perdones todos mis pecados. Tú eres fiel para perdonarme. Ahora te recibo, Señor. Y te confieso como el Hijo de Dios. Te confieso como mi Señor, mi Dios personal. Te ruego que escribas mi nombre en el libro de la vida. Me enseñes a orar y me selles, séllame con tu Espíritu Santo. Ahora me confieso delante de ti como hijo de Dios, por la fe en Jesucristo. Todos decimos amén. Denle un aplauso al Señor, hermano. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.